Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al Museo de los Pintores Oaxaqueños, un lugar emblemático que alberga muestras artísticas de un renombre a nivel nacional bastante importantes. Y creo que es un lugar muy apropiado, muy adecuado para hoy estar aquí reunidos en la presentación de una biografía de uno de los personajes muy queridos en el gremio tanto de la educación como también del derecho. Es para mí un gozo y un placer estar aquí con ustedes. También es algo importante mencionar que los amigos del Museo de los Pintores Oaxaqueños nos hayan prestado este espacio para poder hacer este tipo de presentaciones. Estamos en un lugar privilegiado de la ciudad de Oaxaca, estamos en el centro histórico, y hoy nos acompañan muchas personalidades, muchos amigos entrañables del licenciado Abel Alvarado. Nos acompañan también de la Ciudad de México, visitantes, y del estado de Hidalgo, que vienen para escuchar, para sentirse partícipes de este acontecimiento que siempre hay que celebrar. ¿Y por qué es importante celebrar que alguien puede escribir un libro, y en este caso una biografía? Considero que toda biografía es un exorcismo. Las personas constantemente hacen de su vida una obra de arte, hacen de su vida un quehacer hacia el prójimo, siempre en busca de la justicia, siempre en busca de la ética, siempre en busca de los principios de la educación, porque el licenciado Abel Alvarado ha transitado en estos campos. Y comento que es un exorcismo porque ya en las grandes mentes a lo largo de la filosofía, de la historia del derecho, de la economía, hay muchas biografías, y siempre una biografía hay que aplaudirse, siempre hay que leerla. ¿Por qué? Porque conocemos un poco más de la vida, conocemos un poco más de las vicisitudes, conocemos mucho de sus fortalezas, y creo que el objetivo de toda biografía es que sea leída, es que sea escuchada, es que se pueda compartir. Creo que también uno de los principales aportes de una biografía es que siempre tiene mucho que ver con la cultura. ¿Cómo transmitimos nosotros la cultura? Se dice que hace muchísimos siglos había unas personas, unas mujeres que se sentaban alrededor del fuego y que relataban hechos heroicos, algunos relatos que impactaban a la comunidad, y así empieza la mitología. La mitología es un relato que se cuenta para poder dejar siempre ante las personas que están escuchando una tradición, un hábito, rituales, y también mucho de la vida de las personas que hacen posible que alguien escriba. El fenómeno de la escritura es un fenómeno complejo. Posteriormente, cuando puedan leer esta biografía del licenciado Abel Alvarado, se van a sorprender mucho porque tiene una fluidez bastante interesante. Y aparte de esta fluidez interesante, en ocasiones estamos leyendo, imagínense, yo tuve la oportunidad de leer esta biografía y la leí en un solo día. Hay biografías que uno, por lo regular, se toma tiempo para poderlas leer, pero el tiempo de esta biografía, de esta escritura, fue para mí muy importante, y por lo tanto empecé a leer, pero en el momento en el que iba casi a concluir la lectura, vino una situación problemática para mí. Dije, bueno, pero si apenas vamos a la mitad de la vida del licenciado Abel, y lo demás, ¿qué va a pasar? Y no sé si me va a mandar otra juego de copias para poder seguir leyendo, y me dice, no, es que amenazo con escribir la segunda parte. Entonces hoy estamos aquí reunidos para poder escuchar de viva voz, de voz de sus grandes amigos entrañables, qué opinan de esta biografía, qué opinan de los relatos que ha magistralmente puesto en tinta y papel el licenciado Abel.
en donde ustedes se van a dar cuenta algunas de las tradiciones de Oaxaca que desgraciadamente ahora ya no tenemos. ¿Y por qué ya no tenemos? Me gustaría comentarles brevemente que estamos viviendo desgraciadamente en una cultura efebocrática. Para los griegos, los efebos eran los jóvenes. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que tenemos una cultura efebocrática porque ya los jóvenes ya no quieren escuchar a las personas con mayor experiencia. Ya los jóvenes no se acercan con las personas que crean y dan cultura, que crean y dan historia e identidad. Entonces, ser una persona que le haya escogido el licenciado él para poder leer, para poder escuchar mis comentarios, pues para mí es algo importante. Entonces, esta cultura democrática, desgraciadamente, insisto, es una cultura en donde no hay lugar para las personas grandes. Cormac McCarthy, uno de los grandes literatos de las fronteras en Estados Unidos, hizo un libro muy importante que se llama No hay lugar para los débiles. Posteriormente se hizo una película y se llamó No hay lugar para los ancianos. ¿Por qué pasa con estas culturas que ya dan la espalda al saber, que dan la espalda precisamente a lo que alguien ha vivido? Pues pasa eso. La transmisión de la cultura empieza a tener grandes huecos. Tenemos que relatar qué es lo que vivimos, tenemos que explicar qué es lo que hicimos y para dónde vamos. Entonces hoy estamos aquí para celebrar esta biografía del licenciado Abel Alvarado, y por igual también contamos con la participación de dos, insisto, de sus grandes amigos, de sus grandes cómplices, de hombres con los cuales él ha tenido una conversación bastante larga, de esas conversaciones de largo aliento, que lo que hacen es dar un beneficio a todas las personas que los pueden escuchar. Y yo he sido de estas personas que me he visto beneficiado escuchando estas grandes hazañas, estas grandes historias. En primer lugar, tenemos la presencia del licenciado Eduardo Pinacho Sánchez, magistrado, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, a quien les pido por favor denle un y también tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Mario Álvarez Ledesma. Él es el director académico de la maestría en Derecho Jurídico en coordinación con la Universidad de Perugia, Italia. Entonces tenemos amigos del licenciado Abel Alvarado. Cedo el uso del micrófono al doctor para que por favor nos pueda dar algunas reflexiones, algunos comentarios acerca de este libro, de esta biografía. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos en este día de festejos cariñosos, de festejos cercanos al corazón y a la amistad de quienes somos amigos desde el siglo pasado, del magistrado, retiro, mi querido amigo, el maestro Abel, Narciso Abel Alvarado. Yo me voy a permitir hilar una serie de reflexiones en torno al texto, al interesantísimo texto escrito por Abel, del cual debo decir yo tenía ya noticia, amigo de larga data, desde antiguo de Abel, de muchas de estas historias. Muchas de estas historias Abel me las había contado después de comer, cuando íbamos juntos en el coche o cuando emprendimos algún viaje juntos. Y me dio enorme gusto conocer muchas de ellas aquí, reconocerlas de nueva cuenta y encontrarme con otras nuevas historias que Abel no me había comentado. Yo no sabía que él lo había, entre comillas, asesinado en 71, en 1971, cuando aquel
al Conazo en San Cosme, por cierto, un lugar muy cercano a donde tiene usted su casa en la Ciudad de México. Vivo en un departamento en la colonia de San Rafael. A mí me gustan los barrios antiguos de la Ciudad de México. Y hace algunos años vivo en la colonia de San Rafael, y a algunos pasos yo no sabía que formalmente había sido declarado muerto mi amigo Abel Alvarado. Ese capítulo no me lo sabía, así como no me sabía otros muchos capítulos. Pero yo lo que vengo a decir son algunas cosas que pienso en torno al libro de Abel, a sus memorias, y lo que significa para un amigo el leer a otro amigo. Lo primero que debo decir es que Abel me dio a revisar su texto, yo nunca lo revisé. Él, afortunadamente, conociendo mi espíritu crítico, que son mis alumnos, no saben, pero eso se sonríe. Yo no era nadie para revisar. Yo soy un purista, no soy un literato. Me encanta la literatura, pero yo no me sentí en condición de revisar el libro de Abel Alvarado. Yo sabía que él lo había hecho con enorme cariño y que me corría una cortesía. Yo hice como que la Virgen me hablaba y no hice ningún comentario. Preferí ver el texto impreso. Y qué bueno que fue así, porque me llenó de varias sorpresas, algunas de las cuales quiero comentar. Yo lo primero que le hubiese recomendado a Abel Alvarado es no llamar el libro como lo llamó. Yo hubiera puesto simplemente Estampas de mi vida. Creo que los capítulos mejor logrados de la biografía del maestro Abel Alvarado son aquellas narraciones anecdóticas sobre él mismo, en consonancia con personajes del folclore, de la tragedia, de la idiosincrasia mexicana y oaxaqueña, que los mexicanos conocemos porque hemos nacido, gracias a Dios, en este país y hemos abrevado de estas maravillosas y a veces dolorosísimas cuestiones idiosincráticas que México tiene. Estos personajes extraños, a mí el que me generó también, y creo que a Felipe Solís Acero, querido amigo, que hace años que no veía, a quien me generó una enorme sorpresa, fue este personaje Duda, ¿no? Que pues él solamente puede aparecer en México, ¿no? Un personaje parecido al Jorobado de Nuestra Señora de París, pero nacido en un pueblo perdido de la geografía oaxaqueña, con el que Abel tuvo que pasar una noche, distanciados por supuesto, y Abel sintió temor de este hombre que había sido tomado, adoptado por una familia y que muere de forma trágica bebiendo una sustancia caliente que le destruye el estómago. Pero este tipo de personajes son producto de esta vida mexicana que probablemente para quienes no son mexicanos les resulta extremadamente sorprendente. Por tanto, yo lo hubiera llamado, que bueno que no lo hizo así, Estampas de mi vida. La segunda cuestión que quiero comentar, cuando Abel, ya después de haber leído el libro, me preguntó cuál es la impresión que me había generado, yo le dije, espérate a la presentación, pero lo que sí te puedo decir es que uno de los sentimientos que afloraron a raíz de la lectura del libro fue tristeza, una profunda tristeza, la profunda tristeza de ver que hay niños que en mi país han vivido y siguen viviendo bajo esas condiciones de pobreza, de terror y de desamparo, a quienes nos salva el amor de sus familias, la solidaridad de otros mexicanos y la suerte, la fortuna y el coraje enorme de una persona con la inteligencia, la perspicacia y la rudeza de Abel Alvarado. Yo creo que otro niño en estas circunstancias tan dolorosas y tan tristes probablemente no hubiera logrado lo que Abel ha hecho en su vida. Diputado federal, magistrado, maestro, director de instituciones educativas, de alguien que llegó a la Ciudad de México literalmente con una mano adelante y otra atrás, y que logra salir adelante cuando se encuentra en un puesto, en una fonda en la Ciudad de México, en una de las calles en los años 60 de la Ciudad de México, y le pide a la persona de comer. A la dueña de la fonda le pide que le permita comer entre ellas solo 10 pesos en la bolsa.
y la persona le dice, mira, lava los platos, él se ofrece a lavar los platos, y Abel lo que hace es contestar. Ese era el patrimonio con el que él contaba, mucho más allá de esos 10 pesos. Mi abuela me enseñó que para que la comida funcione, primero hay que cumplir con el trabajo. Déjeme lavarle sus trastos y después me da de comer. Eso permitió que a esta persona se la ganara Abel y fuera después un pilar extraordinario en el desarrollo de la vida de Abel Alvarado. Por eso me provocó tristeza. Pero me provocó al mismo tiempo, y conociendo a Abel desde antiguo, otros sentimientos que afloraron con la lectura de él. El primero es la idea de fortaleza. Nos hallamos frente a un hombre con una gran resiedumbre, con unas ganas de salir adelante irrefrenables, con un deseo de ser alguien en la vida, pero lo más importante, con un deseo irrefrenable de sacar adelante a los suyos. Cuando Abel empezó a salir adelante en la Ciudad de México, no lo hizo para él mismo. Lo primero que llevó a cabo es llevar a sus hermanas a la Ciudad de México para auxiliarlas y hacerlas crecer, estudiar y que tuvieran una oportunidad en la vida. La segunda característica íntimamente ligada es este sentimiento de resiedumbre, de caerse y levantarse, de volverse a caer y de volverse a levantarse. Para quienes conocemos a Abel, sabemos que Abel es así. Abel es un hombre que se levanta de las dolorosas caídas de las que seguramente muchos de nosotros no nos habríamos podido levantar. Pero hay otras virtudes y valores que son claros en este libro. La lealtad. A mí me encanta citar a Immanuel Kant cuando le preguntaban qué pensaba de la ingratitud. Y Kant decía que la ingratitud era un sentimiento terrible, era un pecado capital adicional, porque implicaba la incapacidad de dar amor y de recibir amor. Lo que Abel Alvarado lo ha sacado adelante es su enorme gratitud con sus amigos y por tanto la lealtad que nos obliga a tratarlo con la misma lealtad. Abel sabe que los amigos que ha creado en la vida estamos dispuestos a jugárnosla con él y por él. Y esa es otra de las virtudes que hizo que Abel saliera adelante. Por supuesto, 3 virtudes adicionales. El estudio. Abel es un hombre estudioso. De hecho, nos dejamos de ver algunos años y me lo encontré estudiando el doctorado en la Universidad de Oaxaca. Dije, Abel, ¿qué andas haciendo a estas alturas del partido? Si ya te vas a jubilar. Pero él seguía estudiando. Y recuerdo ese enorme respeto y consideración. Durante la clase no me saludó, se esperó al final. Yo fui el que intempestivamente, al darme cuenta que era mi amigo Abel Alvarado, le dije, Abel, te saludo, te envío un abrazo muy fuerte, qué bueno que te reencuentro. Y qué mejor que te reencuentro creciendo, estudiando, fortaleciendo. Por supuesto, otra virtud de Abel es la dedicación. Es un hombre dedicado, a veces obcecado, pero la dedicación es una virtud importante para quienes, además de los talentos naturales, tienen el deseo de hacerlos efectivos en la realidad. Yo he escuchado muchos de los proyectos que Abel ha llevado adelante y yo pensaba que no los iba a concretar. Bueno, pues esa dedicación, ese tesón, esa resiedumbre de Abel lo ha llevado a concretar infinidad de proyectos importantes. Sobre todo, contribuir en la construcción de instituciones en este país. Lo que en este momento me angustia como mexicano, como ciudadano de este país, lo que me genera mayor dolor profundo es cómo las instituciones están siendo destruidas. Y ustedes saben a los que me refiero. No quiero manchar este evento con alusiones a personas que me generan un sentimiento justamente contrario. Un constructor de instituciones fue Abel. Abel construyó instituciones educativas. Y yo contribuí, seguramente en menor medida que él, a la construcción de las instituciones de mi país. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Secretaría de Gobernación, en la Procuraduría General de la República. Y veo con desdoro y preocupación que este esfuerzo de muchos hombres, de muchos individuos que amamos a nuestro país, con enorme modestia, y sabemos que lo que hacemos es aportar un pequeñísimo grano de arena, que ese grano de arena quede ahí para solidificar
lo único que salva a los pueblos, que son sus instituciones. Abel fue, y aquí queda plasmado, un constructor de instituciones. Y por supuesto, el amor. Abel es un hombre enamorado, muy enamorado. Abelito siempre fue. De eso doy constancia. Pero ese amor lo expresó de muchas maneras. Yo coincido con Jesucristo en el sentido de que la potencia más grande que tienen los seres humanos es el amor. El amor es un combustible que permite que nosotros nos expresemos y demos lo poco bueno que somos a los demás. Amamos como hermanos, amamos como hijos, amamos como ciudadanos, amamos como padres, amamos como amantes y amamos como amigos. Abel es un exponente extraordinario de la capacidad de dar amor y de recibir amor. Finalmente, ¿cuál es el mensaje último que me dejó el libro de Abel? Me vino a la memoria uno de mis novelistas favoritos. Yo no solamente he leído la Biblia, García Márquez. Cuando a García Márquez le preguntaban por qué escribía, García Márquez contestó que él escribía para que sus amigos lo quisieran. Me parece que Abel, sin seguramente haber conocido lo que había dicho este gran premio Nobel colombiano, hizo eso. Escribió un libro para que sus amigos lo quisieran y sobre todo lo siguiéramos queriendo. Y lo que estamos aquí es festejando la posibilidad de querer y volver a querer a nuestro querido Abel Alvarado. Y sobre todo, para que cuando tú ya no estés, te lean tus nietos y te vuelvan a querer como te quieren. Un abrazo, Abel, cariñosísimo, y te deseo lo mejor y muchos años de vida. Gracias, Abel, por tu vida. Muchas gracias por estas palabras, por esta reflexión que hace el doctor Mario Álvarez. Comencé platicándoles un poco mi gusto extraordinario por la mitología. Me llama mucho la atención que en el momento en el que estoy leyendo esta biografía, podemos resaltar características importantes de la mitología, que son estos relatos que nos contamos uno a otro, a veces en el ámbito muy moral, a veces obviamente por escrito. Pero lo acaba de mencionar muy bien el doctor. Hay características importantes como la virtud, como la amistad, que son relatos universales y que por eso las biografías, si tocan este tipo de tejido sensible, afectivo, yo creo que son extraordinarias. La mitología, otra vez, insisto, muchos de los contemporáneos comentan que la mitología no sirve para nada, pero yo creo que lo que sirve de mucho es recordar de dónde viene nuestra identidad. Sin mitos no hay país, sin relatos que nos fortalezcan a poder seguir adelante en el ámbito del arte, de la arquitectura, de la jurisprudencia. Yo creo que entonces este país no sería nada. Somos los herederos de muchos relatos que nos hacen fuerte. Y en el momento en el que observo al licenciado Abel rodeado de amigos, de familiares, en el libro también viene, porque en muchas ocasiones, desgraciadamente, en las biografías no dicen cuál es el objetivo y cuál es la razón de ser de una biografía. Y en esta sí. Y dice muy sencillamente, lo que quiero es que me lean mis familiares y mis hijos. Obviamente los amigos, pues estamos todos aquí celebrando esta biografía. Pero, otra vez insisto, Joseph Campbell hablaba de un héroe de las 1000 caras. Y a mí me llamó mucho la atención lo que comenta el doctor. Todo un estrucamiento raro en el corazón cuando hay un relato en donde dice, es que una maestra me regañó porque no estaba poniendo mucha atención. Imagínense esto, además, este relato, esta situación. Y la maestra, qué bueno que se dio la oportunidad de pasar y de preguntarle a él y a su amigo qué había pasado. Muchos de los docentes, desgraciadamente, no nos interesan, ya que pasa con la vida y con la forma de ser de nuestros alumnos. Y esta maestra, después de lo que le comentó a Abel y su compañero, se quedó pasada de resultado.
contrario, entonces tienen que venirse, entonces no tienen, lo van a leer obviamente, y lo van a gozar, y a la vez también la tristeza va a inundarles un poco. Pero insisto otra vez, este tipo de valores, este héroe de las 1000 caras, porque imagínense que no es más que la mitología. Yo en el momento en el que estoy con mis alumnos siempre les pregunto una pregunta muy sencilla: ¿por qué estás sentado aquí? ¿Qué mito te hace estar sentado aquí? Y el mito que se forjó y se formó el licenciado Abel es la tenacidad. Y el otro más importante es la mitología. Si no tenemos esta mitología, yo creo que estamos, como quien dice, como almas fuertes. La educación sirve, y sirve para mucho. Si no nos formamos y conformamos desde el espíritu de la educación, de la lectura y también de forjar instituciones, los principios y los ideales no serían absolutamente nada. Aplaudo muchísimo que en este tipo de relatos también pareciera que estuviéramos leyendo esas grandes mitologías griegas y romanas, en donde los pleitos familiares llevan a la tragedia. Y una tragedia de un pueblo muy pequeño en donde casi todos son parientes, y desgraciado o afortunadamente muchos de ellos, de los que se quedaron ahí, pues sufrieron el gran problema de la muerte. Entonces yo creo que estas son las cuestiones que me gustan mucho de esta biografía, y que por lo tanto me emocionan también poderlas explicar a ustedes y decirles brevemente que tienen mucho de esta literatura universal, de estas grandes biografías, porque tocan la fibra más sensible que tiene la humanidad: el seguir contando relatos y el seguir contando principios que nos hacen seguir adelante, y que queremos culturalmente, porque esa es la esencia y el fenómeno de la cultura, transmitir a las nuevas generaciones que algo vale la pena seguir en esta comunidad. Tenemos ahora la intervención del licenciado magistrado Nacho, por favor. Sí, está amable, licenciado. Gracias, muy buenas tardes, noches ya para todas y todos. En principio yo quisiera agradecer a mi buen amigo, el magistrado Narciso Abel Alvarado Vázquez, la oportunidad de compartir este momento que para él, para ti, amigo, es seguramente muy importante. Y cuando en la vida realizamos acontecimientos, nos suceden acontecimientos importantes, trascendentes, normalmente queremos compartirlos con el círculo cercano, con nuestro entorno más próximo, a los familiares, a los amigos. Y esta invitación me hace ver que formo parte de ese círculo cercano, lo cual me lleva a ratificar mi aprecio, mi estimación para ti, estimado Abel, la oportunidad de convivir, de compartir este espacio, por supuesto, con un amigo más reciente, como es el doctor Mario Álvarez Ledesma, a quien tuve la oportunidad de conocer precisamente a través de Abel, y juntos hemos hecho grandes cosas en tan corto tiempo. Segundo, es una obra que para mí también resultó impactante, porque la disfruté, la saboreé con ese recorrido gastronómico que se hace a lo largo del libro. Yo lo leí así como el maestro Sergio Huerta en un domingo, alrededor del mediodía, y llegó un momento que cuando fui leyendo esos colores y sabores que se describen en la obra, en ese momento me surgió el apetito y le pedí a mi mujer que me sirviera. Oaxaca, ustedes lo saben, los que somos oaxaqueños, oaxaqueñas lo sabemos. Oaxaca es un territorio complejo, una tierra difícil, físicamente fragmentada y dividida,
como consecuencia de las sierras y cadenas montañosas que atraviesan su territorio. Precisamente las montañas constituyen una muralla física, una barrera que ha permitido, por un lado, que los pueblos y comunidades indígenas conserven su cultura, sus tradiciones, su idiosincrasia, su cosmovisión, una filosofía muy particular de entender el universo, el mundo, a las personas, la vida, la sociedad en términos generales, cada una con sus propias particularidades. Y esto ha sido como consecuencia de que precisamente esas barreras naturales les han permitido la conservación. Pero por otro lado, estas mismas murallas físicas son las que han generado aislamiento, poco desarrollo, limitaciones, precariedades que a muchas personas como Abel les generaban precisamente la inaccesibilidad para allegarse de mejores condiciones de vida. En una de estas poblaciones, Santa Cruz de Bravo, y el nombre ya revela lo que es la población brava, Santa Cruz de Bravo, Sinaloa, nació y ahí transcurrió su infancia. Una infancia bastante difícil, dura. En cierta manera la disfruté. Efectivamente hay algunos pasajes que, como bien lo dijo Mario, me generaron tristeza. Algunas circunstancias con las cuales yo me identifiqué, porque así como Abel, yo también coincidí en un internado en ese entonces se decía, en un internado para hijos de familias pobres, como fue el internado Ignacio Mejía, el internado número 13, General Ignacio Mejía. Yo lo reconozco y lo digo con mucha satisfacción, así como Abel. Yo soy hijo de una pareja de maestros rurales que procrearon 9 hijos. Yo creo que lo mismo ocurrió con Abel, a lo que precisamente las limitaciones, considero yo, les llevaron a que aceptaran mi solicitud de internarme, porque con eso me daban la oportunidad de procurarme comida, vivienda, vestido, porque nos daban uniforme, nos daban botas, nos daban zapatos, nos daban prego. Y con esas limitaciones Abel Alvarado precisamente transcurrió su infancia. Pero su tía Pánfila, leímos, parece que le vaticinó un futuro y le dijo: tú vas a ser diputado, y lo fue. Tú vas a ser un hombre grande, tú vas a estudiar, y todo eso que le expresó su tía de manera espontánea y natural, efectivamente se cumplieron para él. Pudo estudiar, se propuso estudiar Ortega y Gasset, dice, nombres y sus circunstancias, pero además de circunstancias, yo considero que también son la perseverancia, el deseo, el impulso, la motivación que uno mismo de manera cotidiana, día con día, lo va moviendo hacia un proyecto y hacia un fin que se fija uno muchas veces desde las primeras etapas de la vida. Así fue como Abel pudo estudiar en su pueblo primero, terminó la educación primaria en el internado Ignacio Mejía, donde perdíamos un tanto de identidad porque ya no se nos identificaba con el nombre, sino con un número. Llegó a ser el 436 de la segunda compañía, y con una disciplina dura, con una disciplina que en un momento dado resulta quizás incomprensible para niños de 6-7 años. Como él, reconozco que considero esa educación y esa disciplina nos generó las condiciones para que nosotros pudiéramos desarrollar o disponer de las herramientas que finalmente nos permitieron y nos procuraron
la posibilidad de lograr o conseguir un proyecto de vida que nosotros nos habíamos fijado desde un principio. Pero estas condiciones de adversidad, de limitaciones, de precariedad, marcaron a Abel Alvarado desde un principio. Abel Alvarado, su infancia, la pasó precisamente con un niño pastor. Se me vino a la mente esos pasajes bíblicos donde señalan que Abel, hermano de Caín, hijos de Adán y Eva, Abel precisamente fue pastor, como también lo fue Abel Alvarado. Me llamó la atención esa coincidencia. Se forjó con principios y valores que le inculcaron sobre todo su abuelo, Huino, taurino, y su abuela, quien a través de largas jornadas en las que él los acompañaba para las distintas ferias de la región, Silacayuapa, Tecomastlahuaca, y finalmente incluso caminando, duras, arduas jornadas, llegaron hasta la costa, caminando durante 14 días, con bestias, mulas, cargando la mercancía que en un momento dado sus abuelos tenían que vender allá para traer la mercancía de la costa y venderla en su pueblo. Durante 28 días, 14 de ida, 14 de venida y los 2 días que duraba la feria. Una vida difícil, una vida dura, que nuevamente se reprodujo cuando llegó a México, como bien lo comenta Mario, en condiciones indignas. Llegó con una caja de cartón, únicamente acompañado, por llamarlo así, de cosas: 2 pantalones, 2 camisas, 2 mudas de ropa interior y un par de zapatos, regalados por el abuelo, efectivamente, y 10 pesos en la bolsa que comenta él apenas si le alcanzaba para la primera comida. Ya me imagino ese impacto tan brutal de un niño que por primera vez se topaba solo, huérfano en ese momento, solo ante una gran ciudad. Comenta él que el día que llegó caminaba días prolongadas que le parecían interminables hasta que sintió el latigazo del hambre y se topó con esa persona que en una fonda le pidió, yo considero que ya en una situación de desesperación, le pidió lavar los trastes para que le diera un plato de comida. Su vida siguió en términos más o menos parecidos. Llegó a ser intendente, como también fue mozo en Silacayuapa, realizando los trabajos más simples, más sencillos, hasta llegar a donde llegó finalmente, como consecuencia de su perseverancia, de su esfuerzo, de su energía, de su ánimo por ser alguien. Efectivamente se convirtió en un buen gestor cuando ocupó una diputación federal. Pero para esto yo considero que esa historia personal, una historia personal muy útil, incluso para nosotros que somos oaxaqueños, porque conocemos Oaxaca en mucho, lo conocemos a través de información más o menos general que nos lleva a ciertas abstracciones un tanto difusas, vagas, pero que llegamos a comprender cuando escuchamos. Sabemos historias concretas como la que nos cuenta Abel Alvarado en esta su obra, Las raíces del presente. Es un título evocador, Las raíces del presente, porque considero que para comprender la dimensión, para comprender los alcances, para saber quién es realmente Abel Alvarado Vázquez,
es necesario remontarnos a sus orígenes y a sus raíces. A esas raíces que él, a través de una serie de acontecimientos que va narrando con una narrativa muy clara, muy explícita, ¿sí?, vamos conociendo toda su vida y nos vamos explicando por qué Abel Alvarado pudo lograr lo que finalmente logró. Nosotros no somos productos de una generación espontánea, fortuita. No. Somos el resultado y somos un producto de un proceso de construcción que se origina precisamente desde nuestro propio nacimiento. Y en ese sentido, yo considero que Abel Alvarado rompió con su destino, rompió con un futuro para el cual parecía que estaba predestinado. Nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas, precisamente como consecuencia de su aislamiento, de la falta de comunicación, de la falta de carreteras, lo que provocan es su concentración. Y su poco desarrollo los lleva a entregarse por completo y a depender, su propia subsistencia, su propia vida depende de la tierra. Por eso existe un apego tan profundo y tan fuerte de la gente de campo, de los pueblos indígenas, de este sector de la población con la tierra, porque dependen de ello. Y por ello es que ese desprecio, o corregiría yo la expresión, ese desinterés que mostraron en términos generales sus mayores, de entender que con la educación solo se aprendían cosas malas, cuando Abel les expresó el deseo de aprender, de estudiar, y ellos, tratando de que desistiera de ese propósito, le dijeron de que no servía la escuela para nada. Quisiera leer un fragmento en el cual él concentra lo que normalmente la gente de nuestro pueblo piensa acerca de la educación. Que la educación era una cosa inacible, que ofrecía frutos intangibles, tan distantes que de ningún modo podía darles algo más que el trabajo que aportan los muchachos. La educación entonces, para nuestros pueblos no produce resultados objetivos. Lo que sí produce es el trabajo del campo, la siembra, la cosecha, la mercancía y el producto que se obtiene y que permite que el pueblo subsista. Refiriéndose a las mujeres, la gente del pueblo, de su pueblo, decía: cuando se case la mujer, el marido la va a mantener. ¿De qué le va a servir leer o escribir? Mejor que aprenda a hacer bien las tortillas, a hacer de comer o a limpiar casa. Para nosotros resulta inaceptable, incomprensible, pero para ellos, para mucha gente de nuestros pueblos y comunidades indígenas, es la forma como entienden la vida. No las justificamos, pero de cierta manera lo explicamos. Ese vínculo tan profundo y inescindible que tiene la gente de nuestro pueblo con la tierra, y que en un momento dado les lleva de manera natural a caer en estos errores tan profundos, como es perder interés porque los hijos se eduquen y crezcan. Yo veo que la historia personal que nos cuenta Abel quedó inconclusa y efectivamente amenaza con un segundo libro, pero es un segundo libro que lo esperamos pronto, porque tiene mucho que decir, y entre ellos, de lo mucho que tiene que decir, es en una etapa en la que la vivimos juntos
peleamos y luchamos juntos, y creo que hicimos historia en su momento. Dimos un primer paso para que el Poder Judicial hiciera efectiva o efectivo ese principio de independencia del Poder Judicial frente a los otros poderes que en un momento dado lo acosan, lo limitan e impiden que cumpla realmente con su función. Esa es una etapa de la cual yo me encuentro ávido de leer, de conocer y de percibir la perspectiva y el enfoque que ha recordado Vázquez. Muchas gracias, señor. Vamos a cederle el micrófono al licenciado Abel Alvarado para que nos relate sus experiencias al escribir esta buena opinión. Gracias, perdón, pero se me facilita un poquito más hablar de tiempo. Primeramente, quiero agradecer de veras infinitamente a todos aquellos que directa o indirectamente tuvieron que ver con la escritura de este libro. Y uno precisamente de los que voy a mencionar es el magistrado Eduardo Pinacho Sáenz. Un ejemplo, no solamente como representante, director del Poder Judicial, sino la forma extraordinaria en que lo dirige y lo ha conducido. Para ejemplo, espero que sirva de ejemplo este esfuerzo que ha comprometido el magistrado Pinacho. Pero más allá de eso, es un hombre cabal, honesto, responsable, esa calidad humana, esa forma de conducirse en la vida, creo que es la que muchos tenemos que evitar. Yo agradezco profundamente, magistrado, su invaluable amistad, las palabras que ha tenido para con mi libro, y de veras infinitamente agradecido por su invaluable amistad. Muchas gracias. Otro que quiero llamar a cuentas acá es a mi amigo Mario Álvarez. Permítanme llamarle, por faltarle al respeto, por ese tiempo que a veces nos peleamos, nos divorciamos, pero al final de cuentas, por sobre todas esas diferencias, prevalece la amistad. Agradezco tus gratísimas palabras, tus estimulantes palabras que me dio Mario. Y Mario, déjenme decirles, es uno de los principales actores para este libro, y que esa es la razón por la que estamos aquí, la insistencia de Mario. Llamo a cuentas desde luego a mi querido amigo Seto, que desde que nos conocimos, pues ha sido una persona sumamente estimulante para este tipo de responsabilidades. Yo me acuerdo que cuando le pedí su opinión sobre el texto, le dije con una súplica, mi querido Sergio, ojalá me puedas dar tu opinión en esta misma semana, porque tengo el interés de que, si a tu juicio esto procede, imprimirlo, porque tenía yo un compromiso con el rector de la Universidad de Italia, llevarlo y pues alguien no me llamó esa semana, dije no, pues ya, como decimos vulgarmente, ya valió. El lunes me encuentro con un mensaje y me dice, ¿me puedo marcar? No, inmediatamente me pongo en contacto con Sergio y me dice, ayer, refiriéndose al domingo, tomé el texto y de las 4 o 5 de la tarde a las 11 de la noche me lo leí. Me concedió un espacio, un domingo, preparando aparte de desayuno, para ir a comentar lo relativo al libro. Y verdaderamente en este libro me dijo, vale la pena la impresión, hay que hacerlo y hay que difundirlo. Infinito agradecimiento para los tres por estas alentadoras palabras. Pero quiero decirles también que antes de, o mejor dicho, cuando estaba en el proceso de jubilación, una mañana pedí audiencia con el presidente y hablamos respecto de ese proceso precisamente, y de repente me hace una pregunta que la verdad no tuve respuesta. Es decir, ¿qué piensas hacer en este magistrado?
¿Qué va a hacer ahora? Pues no lo sé. Y se me ocurre decirle a mi amigo Mario, como él se define como el lenguaje sureño, ponte a escribir, aunque sea tus memorias, no seas a completo el escribir la frase. Haciendo eco de este ejercicio, de este ocio, que afortunadamente dio los resultados y que por supuesto yo agradezco, gracias a esa insistencia. Pero bueno, ahora viene una etapa más difícil. ¿Por dónde empiezo? Los pensamientos se agolpaban en la mente de manera desorganizada, todos por salir, pero ¿cómo no? Yo no me precio de ser un escritor, debo ser honesto, y la verdad es que yo ni siquiera el hábito de sentarme en la computadora por más de 2 horas lo tenía. Pero bueno, había que empezar. Se me ocurre decirle a Flora, de quien siempre he recibido los regaños, le digo, voy a escribir creo que Flora me caso de eso, o se me hizo caso, quién sabe qué. Pues me senté, empecé a escribir, hasta que vi que ya eran varias las páginas, pero ahora, ¿cómo hacemos para lograr que esta escritura por lo menos sea clara con relación a lo que quiero transmitir? Y de veras que, por supuesto que debo mucho a algunos autores que me ayudaron a clarificar estas ideas, y poco a poco se fue explicando, hubo creo que la suficiente claridad, y es un asunto que verdaderamente haberlo logrado. Gran parte de lo que han dicho aquí, tanto el presidente del tribunal como mi amigo Mario y mi amigo Sergio, me dejan realmente sin mucho que agregarle al texto, porque lo han definido como una magistral exposición que realmente poco tengo que agregar, pero sí les puedo decir que parte de este objetivo, de este propósito, me llevan a aspirar que algún día mis hijos, mis nietos, lo lean y sepan el contexto en el que le tocó vivir a Zorro. Porque ese niño que finalmente superó muchas cosas, no sé si al final de cuentas salí indemne de todas estas situaciones, pero sí vivo, y vivo para agradecer a todos ustedes el hecho de que me hayan compartido su valiosísimo tiempo esta tarde para compartir este texto. Por supuesto, algo señor Calizarín está a su disposición, y que yo espero que también me concedan el agrado de que lo lean. Y si no hay nada interesante, por lo menos creo que van a pasar un buen rato. Yo concluyo agradeciendo a los ponentes, a los comentaristas, y por supuesto a todos ustedes, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis primas, a mis amigos que tuvieron a bien acompañarme de Hidalgo, del Distrito Federal, mi amigo bien entrañable Felipe Solís Acero, que tenía como 150, no tantos, como unos 20, 30 años que no vivimos, y que de veras agradezco el esfuerzo que todos ustedes han hecho para compartir conmigo esta tarde. Y por supuesto al maestro Efraín, que no lo veo por acá, que amablemente me apoyó a que el libro se expusiera en esta magnífica sala de una arquitectura del siglo XVII. Muchísimas gracias, maestro Efraín, si está por ahí, y por supuesto a todos ustedes por este valioso tiempo que me han concedido esta tarde. Muchísimas gracias. A continuación, si podemos pasar aquí al interior del museo, los canapés y algo de fiscal y de agua para poder seguir conversando, por favor. Muchísimas gracias por su asistencia y buenas tardes. Muchas gracias al Museo de los Pintores Oaxaqueños por sus atenciones.
su nombre y qué hace en este lugar. Gracias. Mi nombre es Eduardo Pinacho Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Pues aquí acompañando a un gran amigo, el magistrado jubilado Abel Alvarado Vázquez, que presenta su obra Raíces del Presente. Como amigo, tuvo la generosidad de invitarme para que lo presentara. Es un libro bastante útil para quienes queremos conocer la realidad de Oaxaca. Nos cuenta su historia personal, su vida de esfuerzo y precisamente sus logros. Y eso es lo que en un momento dado resulta ilustrativo para muchas generaciones, a donde podemos llegar, todo lo que podemos lograr cuando somos perseverantes, cuando nos esmeramos, cuando ponemos atención en la educación y la preparación. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Si nos puedes dar tu nombre, qué haces y qué te parece este evento que ya soy coordinado. Soy el maestro Sergio Huerta, gestor cultural. Me gusta mucho escribir textos de sala para artistas de Oaxaca. Y hoy estamos en el Museo de los Pintores Oaxaqueños celebrando la aparición de una biografía, un libro del licenciado Abel Alvarado. Una biografía que en lo particular, en el momento en el que me pidió que pudiera leerla para dar alguno de mis puntos de vista, la verdad me llamó mucho la atención porque tiene una lectura bastante fluida, una lectura desde la cual se puede uno pues reflejar qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó el licenciado Abel en su trayectoria desde niño, desde su infancia, este cambio extraño entre esta educación rural y también una educación desde el punto de vista de la ciudad. Y a mí que me gusta mucho la mitología, siempre lo he comentado con el licenciado Abel, es que toca fibras muy sensibles en torno a temas prioritarios del ser humano: la amistad, el deseo inquebrantable de que la educación sea parte fundamental de una familia, las virtudes de estar constantemente deseando que tus proyectos se hagan realidad. Entonces yo creo que es un libro que para todas las personas que puedan leerlo va a dejarles un grato sabor de boca, porque creo que todas las biografías dan cultura y crean cultura. ¿Y por qué crean cultura? Porque tienen dos principios fundamentales: el tratar de relatar cuáles son las vivencias de un ser humano, y también de transmitir a las futuras generaciones cuáles han sido las virtudes que han permitido que una persona como el licenciado Abel llegue a tener tantos amigos en el ámbito de la educación, en el ámbito de la jurisprudencia y en el ámbito de la política. Yo creo que leer esta biografía, este libro del licenciado Abel, pues nos da un grato sabor de boca para poder entender que toda biografía tiene un porqué, un para quién y un cuándo. Entonces nos menciona que este es el primer momento, el primer libro, y nos amenaza con hacer una segunda parte, porque en el momento en el que uno está leyéndola, llega uno prácticamente a casi las últimas páginas y se queda uno un poco con un sosiego extraño, porque dice, bueno, y nada más va a la mitad de la vida del licenciado, entonces falta algo más. Entonces creo que esto nos va a dar pues algunas pistas interesantes de para dónde va este segundo tomo que, como bien lo dice el licenciado Abel y los comentaristas que hoy nos acompañaron en esta presentación, pues va a dar un cierre importante para poder tener una visión global de cuál ha sido la vida de este gran amigo, de este gran ser humano, de este gran familiar, amigo y abuelo, que es el licenciado Abel Alvarado. Pues muchas gracias. Muchas gracias. La que me regala. Mientras viene. Ah, pero. Ahí viene.
Gracias.